Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otra reseña literaria de vuestro canal Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy os voy a empezar esta reseña planteando una pregunta. ¿Sabéis lo que es un tríptico? ¿Habéis ido al Museo del Prado? ¿Habéis visto el famosísimo cuadro El Jardín de las Delicias? Si es así, ya sabéis lo que es un tríptico. Un cuadro compuesto en tres partes. Pues hoy vamos a hablar de una novela que no es que sea una trilogía, sino que es un tríptico. Y ya veremos que este matiz es importante. ¿Por qué? Porque mientras que una trilogía hay que entenderla como un libro que tiene tres, está compuesto de tres libros, un tríptico es en realidad un libro que por motivos más bien puramente físicos ha sido dividido en tres partes. Porque realmente cómo habría que acercarse a el libro del que vamos a hablar hoy sería como un solo tomo. Lo que pasa es que, como se puede ver aquí, quedaría más o menos algo de esta magnitud, de este grosor, que si se están ustedes preguntando a cuánto ascendería el número de todas las páginas en total, pues ya les digo yo que es muy precisa y muy simbólico el número porque es 2001. Y a los cinéfilos como yo, como ustedes, ¿a qué nos tiene que recordar ese número? Efectivamente, a la película de Stanley Kubrick. Ya sé que este inicio es pregunta tras pregunta que no va arreglando nada. Por lo tanto, les voy a decir ya de qué libro se trata. Se llama del tríptico La parte D, escrito por Rodrigo Fresán, cuyo primer volumen es La parte inventada, el segundo es La parte soñada y el tercero es La parte recordada, que ya supongo yo que después de haber visto este tercer título, La parte recordada, se les ha venido a la cabeza Proust. Pues sí, este libro tiene mucho de Proust. Es una gran novela sobre la cabeza de un escritor. De hecho, Rodrigo Fresán se lo propone, escribir una novela sobre la cabeza de un escritor y al final de todo, después de llegar a esa parte recordada, justo acaba la novela cuando comienzan a escribirse estas tres partes. Eh, ¿Quién es Rodrigo Fresán? Bueno, Rodrigo Fresán seguramente sea junto con Eduardo Lago y como muchos si queremos hacer una tripleta, José María del Benzu, aunque bueno, por ahí están también Juan Francisco Ferrer, José Luis Amores, etcétera. Pero bueno, es uno de los críticos que mejor ha entendido la literatura norteamericana dentro del ámbito español. Rodrigo Fresán es argentino, se ha pasado toda su vida leyendo autores norteamericanos, lo sabe todo, ha traducido pues a Chiver y a otros de los grandes, nos ha descubierto a muchos, a algunos autores grandes, pero de verdad grandes de la literatura norteamericana que de otra forma no se habrían conocido. Es uno de los que mejor ha teorizado sobre esa entelequia que es la gran novela americana, y de hecho lo curioso es que él ha escrito una de las grandes novelas americanas, que es esta. En su caso, una de las grandes novelas sudamericanas, porque siendo el argentino, es al ámbito al que pertenecerían. Nada tiene que ver este libro, desde luego, con el realismo mágico, García Márquez, las gentes que vuelan y desaparecen. No, 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 no. Este libro, si tiene algo que ver, es con Nabokov, que es el gran maestro literario de Cézanne, y con todos los gustos culturales de Cézanne. Cézanne, para quien no lo conozca, es alguien que siempre está cita canciones, cita películas, cita novelas, es así en sus críticas y es así en sus novelas. Por lo menos en esta novela, en este tríptico, se pasa citando, pero en mi caso yo he de reconocer sin pedantería que yo conocía a todas las referencias de Fresani, salvo quizás dos o tres, pero el grueso las conocía y además las conocía bien, porque por ejemplo a Fresán le encanta Bob Dylan, a mí también, a Fresán le encantan los Beatles, a mí también, a Fresán le encanta Stanley Kubrick, a mí también, a Fresán le encanta La Naranja Mecánica, a mí tampoco. Pero bueno, aún así es un gusto, eh, pero ya digo que hay gente que no comparte ese tipo de gustos, no le gusta esa música, no le gustan esas películas, no le gustan esos autores, incluso en algunos casos que no los conoce y ha disfrutado del libro igual, por lo cual no hace falta, esto no es un examen, no les van a poner puntuación, no les van a poner una X si no se saben una pregunta, el libro se disfruta igualmente sin conocer. Lo primero que hay que decir es que es un libro denso, es un libro que como Nabokov aprovecha la página, es decir, las páginas están llenas de letras casi sin punto y aparte,
casi no hay diálogos. Además hace una cosa muy curiosa, Fresán, aunque lo hace sobre todo al principio de los 2 primeros volúmenes, luego se va perdiendo, que es esta, no sé si se notará bien, que mi iluminación siempre es mediocre, pero bueno, aquí se puede ver que hay unas letras más oscuras y otras letras más claritas, que incluso se podría decir que son casi, pues se confunden con la página, ¿no? Eso es para diferenciar voces narrativas, porque se superponen, se contradicen incluso, se complementan, se llevan la contraria. Es una técnica literaria también muy interesante. Un poco lo que ha hecho Rodrigo Fresán con este libro ha sido poner al idioma español en la vanguardia de la posmodernidad. Es decir, ahora, por ejemplo, muchos están hablando de Solenoide, de Cartarescu, muchos están hablando de Thomas Pynchon, muchos están hablando de David Foster Wallace y su broma infinita, pero lo cierto es que de lo que hay que hablar es de Fresán, que realmente ha puesto su granito de arena en la historia de la literatura moderna, del siglo XXI, de la literatura postmoderna. Ha escrito un tríptico que se leerá sin duda en el futuro y que se mantiene sólido. ¿Por qué? Porque construye un universo cerrado, que es la cabeza de ese escritor, que es verdad que en muchos puntos coincide con Fresán, pero no es exactamente Fresán, y que realmente es una novela sin acción. O sea, es una novela que, al igual que Solenoide, precisamente de Cartarescu, son 2 novelas en las que no transcurre el tiempo. Son 2 novelas en las que el tiempo está detenido y todo lo que vemos es una enorme digresión, como las que se ven en poesía o en los ensayos, en los que se nos van pues añadiendo nombres, circunstancias, escenas, se recuerda, etcétera, pero no hay exactamente una trama, una acción, ni siquiera unos personajes. Hay muy poquitos personajes en todas estas novelas. Pero no se asusten, porque, por ejemplo, en Cartarescu, en Solenoide, no hay una risa en todo el libro, no hay ironía. Con Fresán yo he tenido unas cuantas carcajadas y yo creo que es un libro bastante divertido. ¿Por qué? Porque tiene una visión bastante cáustica de la realidad. Por ejemplo, el protagonista hace unos cuantos viajes en avión, a cada cual más estrambótico y divertido. Al mismo tiempo es un libro que profundiza, porque salen a reducir los recuerdos. Digamos que el otro personaje más importante de la novela, aparte del propio protagonista, es su hermana, que también es todo un personaje y que tiene ciertas correlaciones con una familia extravagante, que también se cuentan, es decir, que sí que hay personajes y sí que hay acción. Lo que pasa que no son los convencionales. Aparte de eso, se habla mucho de libros, se habla mucho de Nabokov, se habla mucho de Cumbres Borrascosas, dependiendo un poco del volumen que se esté leyendo. Se habla de Proust y se aprende de literatura. Realmente esto es como un cursillo de literatura moderna bastante bueno. Se habla de Scott Fitzgerald, que también es otro de los autores cabecera. El libro empieza hablando de Scott Fitzgerald. Empieza en una larga escena. A mí me encantan los libros largos que empiezan con una larga escena. Es decir, en un libro de 150 páginas o 200 o incluso 300, tú no puedes hacer una escena muy larga en el inicio, a menos de que esa escena se vaya a comer la mitad de la novela. Rodrigo Fresán, como escribe este libro de 2001 páginas, en honor a su película favorita, pues sí que se puede permitir una escena larga, que es el niño en la playa, metido él en el mar, con sus padres en la orilla, leyendo ambos la novela Suave es la noche, Tender is the Night, de Scott Fitzgerald. Esa es un poco la presentación, que es brillante, y a partir de ahí pues hay escenas en la novela que duran 200, 300 páginas, hay escenas que duran varios volúmenes, un poco también como En tu rostro mañana de Javier Marías. Y bueno, en definitiva, por no alargarme más, yo es un libro que recomiendo, es un libro arduo, pero por eso lo que recomiendo primero es leer artículos de Rodrigo Fresán, leer artículos en los que hable de literatura norteamericana, y si esos artículos resultan atractivos, si gusta ese estilo, yo recomiendo leer este libro, porque va a encantar. O sea, al tipo de lector que le guste la referencialidad, los libros llenos de referencias, los artículos llenos de referencias, este es su libro. Es un poco las personas que sean muy activas, ¿no? Que les aburra estar todo el rato leyendo sobre lo mismo, porque este libro va saltando de un lado a otro, es un libro, ya digo, muy divertido también. Y luego, en definitiva, lo que puede gustar a todo el mundo es que es un libro brillantemente escrito, es un libro que no cansa, y lo tiene todo para cansar, pero no cansa. ¿Por qué? Bueno, pues porque Fresán sabe mucho de literatura. Yo creo que él aquí ha dejado toda una vida entregada a la literatura por parte de una persona muy talentosa que está aquí.
no sé qué hará después, pero va a ser siempre menos y todo lo que ha hecho antes también palidece. Es para mí uno de los grandes empeños literarios de nuestro siglo hasta la fecha y de verdad que yo para los lectores exigentes creo que es indispensable verlo. Es una biblia de la posmodernidad literaria y sobre todo es la primera vez que en español se consigue estar en la vanguardia de la posmodernidad literaria y eso ya no nos lo puede quitar nadie. Por lo tanto, es un gusto porque, bueno, si uno tiene que leer en inglés a Pynchon o en inglés a Barth, pues es sumarle dificultad a unos autores que ya de por sí son difíciles. En cambio, leer a Fresán pues es disfrutarlo en tu propia lengua. Totalmente recomendado, la parte inventada, la parte soñada y la parte recordada. Los 3 libros de Rodrigo Fresán, este pedazo de mamotreto que es un tríptico y que he de reconocerlo. Cuando se termina, lo primero que piensas es, ay Dios mío, que voy a leer yo ahora, me va a saber todo a poco. Efectivamente, les va a saber todo a poco. A mí me gusta Tartarescu, me gusta Solenoide, no es por comparar, no hay que comparar, pero sí que es cierto que para mí este libro es bastante superior, bastante menos conocido. Ahí queda mi recomendación. Si les ha resultado interesante, si se animan a leer este libro o algún otro de su autor, suscríbanse, denle a me gusta y si quieren comentar cualquier cosa, una pregunta, un exabrupto, una propuesta, un insulto, nosotros lo leeremos con cariño. Y hasta aquí la reseña de hoy. Espero que les haya servido, les mando un saludo y hasta la próxima.